Vale, niños, vamos a comenzar este tema, proporcionalidades y gráficas. Vamos a ver una parte teórica, vamos a ver unas fórmulas para el cálculo de la misma y vamos a trabajar en las gráficas el día de hoy, pero tal vez terminarlo. Escriban lo siguiente, por favor. Proporcionalidad, 2 puntos. Proporcionalidad, 2 puntos. Es una relación constante. Es una relación constante entre magnitudes medibles. Punto y aparte. Existen dos tipos de proporcionalidades, 2 puntos. Existen dos tipos de proporcionalidades, 2 puntos. Número 1, directa, 2, inversa. Aparte, la relación de proporcionalidad es directa. La relación de proporcionalidad es directa. Cambio de color si las variables cambian en el mismo sentido. Si las variables cambian en el mismo sentido. Entre paréntesis escriba, ambas crecen o ambas disminuyen. Ambas crecen o ambas disminuyen. Cierre paréntesis aparte. En la proporcionalidad directa, cuando una magnitud cambia, la otra también se modifica en la misma proporción. La otra también se modifica en la misma proporción. Punto y aparte. Escriba como su tema escalas y construcción de gráficas. Escalas y construcción de gráficas. Número 1. Elaborar un plano cartesiano. Elaborar un plano cartesiano tomando en cuenta la escala. Tomando en cuenta la escala a la cual se representará los datos en función del espacio. 2. En función
del espacio. 2. Identificar las variables. Identificar las variables. 2 puntos, letra A. Con otro color, independiente. Independiente. Entre paréntesis, por favor, escríbale y subraya eso, escríbale la causa. Y cierra paréntesis. Coma, el factor que provoca que la otra variable cambie. El factor que provoca que la otra variable cambie. Punto y seguido. Estos datos se colocarán en el eje de las X. Esa X la coloca entre comillas, por favor. Esos datos se colocarán en el eje de las X. Letra B. Variable dependiente. Entre paréntesis con otro color escriba el efecto. Cierra paréntesis. El efecto. Saludos. Punto y seguido, este dato va colocado en el eje de las Y. Este dato va colocado en el eje de las Y. Número 3. Colocar sobre el plano cartesiano los valores. Colocar sobre el plano cartesiano los valores y los segmentos de recta que lo unen. Y los segmentos de recta que lo unen. Punto y aparte, no debe de llevar exceso de datos. No debe de llevar exceso de datos. Por ejemplo, vaya bichos, ahí está un ejemplo sencillo. Ese ejemplo es sencillo. Es la distancia recorrida en kilómetros, que vendría siendo la variable independiente, porque dice la teoría que les acabo de dar que esa es la causa. Esta es la causa. Esta vendría representando la causa. Y el efecto sería el combustible consumido en litros. Entonces, las gráficas que vamos a trabajar, todas van a ser así. A eso se le llama gráficas en proporción directa. Casi siempre van de 0 al infinito. Entonces, en el caso, lo que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta son dos cosas. La primera, que estos datos, la gran mayoría de estos datos que están acá no nos los van a dar. Casi siempre o solamente nos dan el primer dato. O tal vez el tercero.
o solamente nos dan el último nada más y ninguno de los anteriores. Ahora, ¿cómo lo voy a calcular? Para eso sirve la calculadora. Entonces lo vamos a ir trabajando así. Pero la proporción, ¿por qué se le llama proporción directa? Porque si en este aumenta 5, quiere decir que en el otro va a hacer lo mismo. No puede aumentar 6, porque ya no sería directa. Entonces esta va en proporción, en el caso con la variable. Y la igual, esta habíamos dicho que era la independiente, ¿verdad? Esta es la variable independiente y esta es la dependiente. ¿De quién depende este? El combustible. El combustible depende de la distancia. Eso es todo. Entonces, quiere decir de que en 100 kilómetros, este personaje va a consumir 5 litros. Y va a ir aumentando en esa proporción con cada uno de ellos. Ahora, la pregunta está, mire profesor, y en el caso podrían hacer aquí, en vez de ser 200, podría ser 175, sí. Sí, puede ser. La diferencia, por ahora le he colocado que es el más sencillito, de lo más sencillo. Pero la otra cuestión es de que, guarda la bolsa, por favor. La otra cuestión es de que este va a ir en aumento, no va a ir decreciendo. Este va aumentando en proporción. Lógicamente que si en 100 kilómetros, ahora, ¿cuánto va a ser en 1000? ¿Cuánto combustible va a consumir en 1000? ¿100 qué? 100 litros de combustible. Entonces la gráfica va a ir buscando esa línea, pero no va a cambiar. Por eso se le llama gráfica directamente proporcional. Cuando veamos la inversa va a ser completamente distinto. Está sencillo, está bien así, porque les voy a colocar uno que ustedes solitos lo van a hacer. Bueno, ahí les traigo 5. Pero vamos a comenzar con el más sencillo para que ustedes vayan entrando en calor. Quiero que lo copie tal y cual está, por favor. Va, escriba lo siguiente. Como su tema les dije, constante de proporcionalidad. No, de la Para encontrar la constante de proporcionalidad, se representa convencionalmente con la letra K minúscula. La coloca entre comillas, por favor. Se representa convencionalmente con la letra K y se calcula dividiendo el valor de la segunda magnitud entre paréntesis Y minúscula entre su valor correspondiente de la primera magnitud. Entre paréntesis escriban X minúscula, por favor. X minúscula. Vaya, si nosotros hacemos y escriban esas 3 fórmulas que se las coloqué al final. Si nosotros en el caso estamos dividiendo la constante Y entre X, así como tal y cual como está, vamos a ir viendo, por ejemplo, en
ejemplo que les coloqué, si nosotros comenzamos a hacerlo, tendríamos una proporción de 0.5 entre cada uno. Si nosotros trasladamos esa constante para acá, sería acá y entre x. Y tenemos que ir sacando cada uno de ellos. Esta es la parte tediosa o complicada muchas veces, porque nosotros sabemos cuál es cuál. Entonces hay que ir sacando todas las constantes. Para este sería una proporción de y sobre x. Entonces tenemos y5 entre 100, sería el número 1, si lo vamos viendo así. Si lo vamos viendo 2, 3, 4, 5. Para este tenemos la constante y5 entre 100. ¿Cuánto da? Así rapidito, ¿cuánto? Niños, calculadora, 5 entre 100. ¿Seguro? ¿Cero? 0,5. 20. Ese es para uno. Ahora va el otro. 100, perdón, 10 entre 200. Igual, ¿verdad? Entonces quiere decir, y todo nos va a salir igual. 15 entre 300, 0.05, de ahí va 20 entre 400 y así sucesivamente, 0.05. Entonces tenemos, y la última sería 25 entre 500. 0.05. Entonces la constante de nosotros de proporcionalidad es esta. Para el cálculo de esto no es tan complicado. La cuestión es saber cuál es cuál. Ahora escribo por favor el ejercicio. Vamos a irnos ya de una sola vez a los ejercicios. Escriba lo siguiente, por favor. Tomando en cuenta lo anterior, resuelve. Resuelve. Dos puntos de aparte. Si en una hora un vehículo recorre, si en una hora un vehículo recorre 120 kilómetros de distancia, 120 kilómetros de distancia, encontrar dos puntos K y Y. Esa K y la Y por favor la coloca entre comillas. Encontrar K y Y. Letra C, graficar. Los datos que tienen, aquí ahorita todavía les voy a facilitar quién es X y quién es Y. En el caso de tiempo de viaje,
que es la variable independiente, o sea, la causa, el tiempo de viaje, y lo que va a ir cambiando es la distancia recorrida. Y usted lo que va a hacer con esas formulitas, solo va a encontrar Y, encuentra la constante y nos vamos. Lo grafica y me lo enseña. Vamos por el siguiente. Le voy a dejar acá ya indicado solamente para que haga la gráfica y vamos a complementarlo. Ya no se ve. Trabaje, por favor. Vaya, el ejercicio es bien lógico. El ejercicio es bien lógico. Le está diciendo en primer lugar los datos. El dato le dice que tiene una mezcla, para preparar una mezcla dice que necesitan 8 litros de pintura amarilla por 18 litros de pintura azul. Esa es la primera razón. La segunda razón de planteamiento le dice que si cuenta con 3 litros de pintura amarilla porque no le alcanzó para pintar la barda, ¿qué cantidad de pintura azul necesita? Entonces, los datos de utilidad que tenemos es ver la constante de proporcionalidad, o sea, K. Y K sale entre Y. ¿Cuál es Y? Y es 18. ¿Y X cuál es? 8. Quiere decir de que 8 es amarillo y 18 es azul. Yo les sugiero siempre a ustedes de que lo coloquen con colores. Ahí, que le hagan un círculo de color para que sepan de qué está hablando. Entonces, para encontrar K, solo es esa simple división. K, Y entre X. Entonces 18 entre 8. La constante es de 2.25. Ahora, la segunda magnitud, ya tengo yo K. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Me dice qué cantidad de pintura azul, o sea, X. Y lo que voy a hacer es multiplicar K por X para que me dé Y. Entonces son 2.25 por 3. ¿3 qué? ¿Y ese 3 qué es, profesor? Son los 3 litros de pintura amarilla. Pero me está pidiendo amarillo. No, me está pidiendo azul. Entonces yo necesito de azul 6.75. ¿Estamos bien ahí? Anotó las fórmulas. Las dos. Vaya, número 3. Esta ya está un poquito más hermosa. Una cancha reglamentaria de básquetbol. Una cancha reglamentaria de básquetbol tiene una forma rectangular con las siguientes dimensiones. Tiene una forma rectangular con las siguientes dimensiones, 2 puntos. De largo debe medir entre 22.5 y 28.6 metros. Entre 22.5 y 28.6 metros. Aparte, de ancho debe medir entre 12.8 y 15.2 metros. Punto y aparte. En este planteamiento se usará como medida de largo. En este planteamiento se usará como medida de largo 22 metros. Entre paréntesis escriba
medio metro por debajo de la medida reglamentaria. Medio metro por debajo de la medida reglamentaria. Cierra paréntesis. Y de ancho, 13 metros. Pregunta. Número 1. Las medidas del dibujo son proporcionales. Las medidas del dibujo son proporcionales a las medidas reales de la cancha. Dos, ¿cuáles son las medidas reales del diámetro central? ¿Cuáles son las medidas del diámetro central de la cancha? Y del radio del semicírculo. Y del radio del semicírculo que se ha trazado en el dibujo a escala, Número 3. Complete la tabla para verificar los datos faltantes y determine si las medidas del dibujo y las reales son o no proporcionales. Ahorita les voy a hacer el dibujo de la cancha.